Convocatoria. Las flores del cerezo. Los brotes del cerezo en medio de las flores. El guerrero en medio de la gente. El espía más grande del siglo XX. Un samurái tardío, un alemán, un ruso. Unas tiras de papel rescatadas del agua con la información del siglo le llevaron supuestamente al patíbulo. Un peligroso doble juego en el Japón, entre los frentes que llevarán a la Segunda Guerra. Confidente de los poderosos, o a fin de cuentas, solo un perdedor y un olvidado, el doctor Richard Sorge. Moscú, metrópoli de la Revolución Mundial, al mismo tiempo en poder del servicio secreto más grande del mundo en aquel entonces y centro del Komintern, la Internacional Comunista. Esta es en cierto modo una filial del espionaje soviético. Todos los posteriores agentes de la Unión Soviética realizan aquí sus cursos de instrucción. Sorge, doctor en ciencias jurídicas alemanas, trabaja como periodista para el Komintern. En 1927 será comisionado al espionaje militar soviético en la enigmática Cuarta Oficina del Ejército Rojo. Expresamente recomendado por el famoso secretario del Komintern, el profesor Dr. Manulski. La GRU contrata los servicios de Sorge. Su actividad como agente será desde un comienzo asunto altamente confidencial. Solo el más alto director de la Cuarta Oficina del Ejército Rojo maneja sus hilos. El legendario Jan Karlovich Bersin, oriundo del Báltico, comandante de la Guardia del Kremlin bajo Lenin. Él envía en 1930 al superdotado Richard Sorge en misión especial a Shanghái. Con la cobertura de una leyenda ejemplar de profesional burgués, Sorge logra una entrada de película en el centro neurálgico del mundo comercial internacional. Shanghái, un carrusel de informaciones de primera clase. Sorge destaca por su gran erudición como corresponsal alemán de prestigiosos periódicos tales como Der Deutsche Volkswirt, Frankfurter Zeitung, Die Deutsche Wehrmacht. Sus competidores deben reconocer con algo de envidia la certeza de sus pronósticos políticos. La central moscovita se muestra francamente entusiasmada, en vista de lo cual, en 1935, Stalin lo envía a Japón. La misión de Sorge, examen profundo del potencial armamentista y de los objetivos de la expansión política japonesa. Entre tanto, los millones de hombres del ejército japonés continúan su avance incontenible por la Manchuria china. Stalin ve en peligro el flanco extremo oriental de Rusia. La red de espionaje Ramsay, R de Richard, S de Sorge, es puesta a punto a toda marcha. Tres mujeres, los últimos testigos vivientes, evocan a Richard Sorge, cada una a su manera. En Tokio, su amante japonesa Hanako, hoy de 82 años. Escucha, Agnes, aquí este hombre cumple hoy 40 años. Así me lo presentó mi jefe. Hanako como la chica de alterne Agnes en el local alemán Rheingold, en Tokio. Richard Sorge pidió una botella de champaña y me preguntó, ¿qué es lo que más te gusta? Te quiero regalar algo. Me gusta la música, le contesté. Y si él me quiere regalar algo, entonces quizás un disco. Bien, entonces vamos mañana a comprar uno, dijo él. Al día siguiente nos encontramos en la Ginza y compramos discos. Así comenzó todo. Natasha, la joven secretaria del jefe del espionaje Bersin en Moscú, hoy de 91 años, habla por primera vez frente a una cámara de manera tan íntima sobre Richard Sorge. Richard Sorge era objeto de la atención especial de Bersin. La singular Natalia Zvonariova por el año 1930. Una vez dijo Bersin, hoy en la noche viene Sorge, vigilan que no haya nadie en los pasillos. El aspecto conspirativo era muy importante. Uno solo debía conocer a aquellos colegas con los que trabajaba. Así me encontré con Sorge por primera vez. En Berlín, Ruth Werner recuerda a Sorge y Shanghái.
Mi marido tenía un puesto de responsabilidad en el Consejo Municipal de Shanghái, en el distrito inglés. Habitábamos en la zona inglesa, por eso yo valía tanto para Richard, además de tener una casa en el barrio inglés, en el sector europeo. Esto era para él una gran suerte, no mi persona en sí, sino el hecho de que la casa estaba a su disposición. Ruth Werner, quien fue más tarde radiotelegrafista clandestina y coronel del Ejército Rojo, habla de Sorge con admiración. Richard era muy apuesto. Tenía ojos azules, pestañas oscuras y muy tupidas, pelo castaño ondulado, una boca muy sensible. Tenía mucho encanto. Era muy inteligente, eso se captaba de inmediato. Estaba lleno de gracia e ironía, pero a veces también muy triste. И вот в комнату вошел красивый, высокий. Él entró en el cuarto, un hombre grande y guapo, de pelo crespo castaño y con ojos bellos y atentos. Прекрасными, внимательными, синими глазами. Era mayor que yo, tenía 40. Yo apenas tenía 24. Por la gran diferencia de edad era muy reservado conmigo. Sí, incluso hasta tímido. Los hombres que frecuentan bares como ese son en su mayoría cargantes, pero esa no era su forma de ser. En la embajada de Alemania en Tokio, Richard Sorge alcanza rápidamente el rango de macho, apuesto y deportivo. Como huésped en la fiesta de cumpleaños del embajador, caza furtivamente, en sentido literal, en la espesa jungla de los servicios secretos entre Hong Kong, Shanghái y Tokio, el problemático y explosivo triángulo. En las recepciones de la embajada alemana es apreciado interlocutor en el entarimado político de diplomáticos, industriales, consejeros militares y traficantes de información de distinto pelaje. La cobertura política del Dr. Sorge se funda en más de 150 artículos periodísticos publicados. Con este respaldo, su productividad como agente llega a ser enorme. Solo en el año 1939, 60 emisiones radiotelegráficas clandestinas con 23.000 palabras. En 1940, 60 emisiones con 29.179 palabras. El puente radiotelegráfico hacia Moscú pasa por Vladivostok, nombre en clave Wiesbaden. Los dossiers con microfilmes llegan a la central por las vías secretas de los mensajeros a través de Mukden, nombre en clave München. La fuente de informaciones más fructífera, el agregado militar y posterior embajador Eugen Ott. El más estrecho colaborador japonés en la red de espionaje Ramsay, el doctor Ozaki, provee informaciones de primera de las más altas esferas del primer ministro príncipe Konoe, del cual es consejero oficial. Cuando los japoneses invaden Mongolia, el flanco abierto de Rusia se ve amenazado. Moscú envía al combate a sus tropas del Extremo Oriente y del Asia Central bajo el mando del comandante del ejército Chukov, quien dispone de una extensa y detallada información sobre las Fuerzas Armadas japonesas. Es el factor decisivo en el triunfo del verano de 1939 en Chalchingol. Los japoneses capitulan. Chukov no sabía que toda su información provenía de Ramsay. Por este triunfo se convertirá en el general favorito de Stalin. Cuando en 1936 se acuerda el pacto anti-Comintern, llamado también Pacto Triple, entre Berlín, Tokio y Roma, el Dr. Sorge ve la amenaza que esto supone, una Unión Soviética políticamente cercada. Todo lo que desde ese momento se discuta y decida en Berlín y Tokio llegará también a Moscú a través de la línea Ramsay. Casa Imperial, Príncipe Konoe, Dr. Ozaki, Dr. Sorge. Es así como siempre en todas las conversaciones secretas, Stalin es, por decirlo así, el convidado de piedra. Cuando en 1941 el embajador japonés Oshima hace entrega de su carta de acreditación a Hitler, este le comunica sus intenciones de atacar a la Unión Soviética.
Esa misma noche, por la vía Konoe-Ozaki-Sorge, sale a Moscú, ya en forma de parte radiotelegráfico, la histórica y sensacional noticia, la cual llega hasta el escritorio de Stalin. Pero él duda, ignora el aviso, tiene su propia visión de las cosas. Tres veces envía Ramsay Sorge la confirmación de la fecha, con el día e incluso la hora de la invasión. El dictador en Moscú, en cambio, da instrucciones de castigar severamente la difusión de tales rumores. Stalin hace averiguar en Alemania si la venta de carne de carnero ha aumentado. Esto significaría entonces que las pieles de oveja se están utilizando para los uniformes de invierno de los alemanes. Demasiado tarde, el 22 de junio de 1941, irrumpen los tanques alemanes a la cabeza de sus tropas en la profundidad del territorio de un enemigo no preparado. Las consecuencias de la ignorancia y obstinación de Stalin son devastadoras. Cientos de miles de víctimas innecesarias deben tomar el penoso camino del cautiverio. El comienzo de la ofensiva alemana hacia el oriente le da a posteriori la razón a Sorge, pero esto le hará convertirse en el vivo testimonio del error de Stalin. Esto no se le olvidará jamás a Stalin. El complejo de culpa de Stalin crece. Primero hace fusilar o morir en campos de trabajo forzado a los comandantes de las tropas arrasadas. La ignorancia de Stalin se transforma ahora en un odio ciego frente a Sorge. De esto Sorge no sabe nada cuando participa en un picnic de la embajada con motivo de la fiesta del cerezo y pasa despreocupadamente su tiempo en Tokio con Hanako. Era tan comedido, pero cuando yo no estaba cerca de él, tiene que haber tomado bastante. Incluso una vez hizo pedazos a la colección de discos. Tanto tiene que haber trastabillado por ahí. Cuando yo estaba allí, no tenía necesidad de emborracharse. Él era consciente del atractivo que poseía y de que impresionaba a las mujeres. Estas deseaban entonces que asistiera a las veladas que los hombres organizaban. Se le invitaba muy a menudo. Eso jugaba en la práctica un cierto papel. Yo le pregunté, seguro que tú has estado ya con muchas mujeres, y él respondió, y bueno, contra eso no puedo hacer nada. Урицкий принимал у себя на квартире. Я постаралась собрать побольше La segunda vez, el jefe lo recibió en su apartamento. Yo debía preparar algunas carpetas. Junté y le entregué la mayor cantidad de documentos al jefe para que estuviera ocupado. Quería poder conversar con calma con Sorge. En efecto, el jefe estuvo ocupado un buen rato y tuvimos tiempo para charlar. Просматривал, подписывал, мы беседовали. И вот тогда он много и увлеченно рассказывал о Японии. En 1932, Sorge conoció en Moscú a su gran amor. Se casó con la actriz de 27 años, Yekaterina Maksinova. Pero no puede llevarla ni a Shanghái ni a Tokio. De ese amor nostálgico y sin futuro solo quedan unas cartas de amor en clave, entradas clandestinamente en microfilm. Querida Katyusha, por fin he recibido 2 cartas tuyas. Una muy triste por lo visto del invierno, la otra de la primavera suena algo más alegre. Te agradezco, amada mía, ambas cartas, cada palabra de ellas. Aquí el calor es insoportable en este tiempo. De vez en cuando voy al mar y nado, pero no es mucho lo que me descansa. De todos modos, trabajo hay bastante. Y si preguntas por nosotros, te responderán que están satisfechos de lo que hacemos y que yo no soy de los peores. Si no, esto no tendría ningún sentido, ni para ti, ni para nadie en casa. De pronto, el nombre de Katia aparece en el fichero de la policía secreta. Presa. No sospecha que será utilizada como instrumento, como falso testigo contra su marido. Semenov, una fuente ficticia de información, afirma que Sorge es un doble agente, o en el mejor de los casos, una marioneta de los servicios de información japoneses. Nada menos que Beria el sanguinario en persona la interroga. Katia es enviada a un campo de trabajos forzados, donde muere 2 meses más tarde. Lejos de allí, Richard Sorge no se entera de todo esto.
A mí me parecía a veces, quizás porque me agradaba y estaba pendiente de él cuando le veía, a veces notaba que una cierta soledad le rodeaba, también tristeza. Quizás sería mucho hablar de melancolía, pero sí que a veces estaba triste o agobiado. Schwermut ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber dass doch manches Mal doch auch bedrückt oder traurig war. En solo 3 meses de guerra, las tropas alemanas penetran hasta las afueras de Moscú. Los moscovitas se preparan para la decisiva, última batalla. Desalentadoras preguntas. ¿Tomará Hitler Moscú? ¿Sería esto el fin de Papacito Stalin? Pero este ya ha abandonado secretamente la capital. En Tokio, el doctor Sorge intenta invertir su ya acreditada línea de información e influenciar hacia atrás, a través del doctor Osaki, primer ministro Konoe, al Palacio Imperial. Echar a correr informaciones y opiniones que pueden influenciar al Estado Mayor japonés a reforzar sus esfuerzos expansionistas en dirección sur, hacia las regiones ricas en materias primas de los países aledaños del Pacífico, y no abrir, como lo hubiese deseado Hitler, un segundo frente en el extremo oriental soviético, en su gran parte con un magro desarrollo económico. Sorge argumenta con éxito. Una guerra con los rusos sería un paso con pocas perspectivas y erróneo. El imperio japonés no obtendría ningún provecho político ni económico substancial. Además, Gran Bretaña y Estados Unidos no dejarían pasar la ocasión de ocasionarle al Japón un golpe demoledor, cuando a este se le hayan agotado las reservas de petróleo y acero en su guerra contra los rusos. En ese momento, cuando los alemanes se preparan para asaltar Moscú, la decisión de Japón es de vital interés para la supervivencia de la Unión Soviética y de Stalin. Sorge logra lo imposible. Por la muy resguardada Conferencia Imperial Secreta del 6 de septiembre de 1941, logra enterarse que Japón no atacará a la Unión Soviética. En vista de esto, Stalin lanza de inmediato las combativas unidades de Siberia y del extremo oriental al amenazado frente moscovita. Las tropas frescas, aclimatadas al hielo y al frío, descansadas, bien armadas y entrenadas, pasan a la contraofensiva. Moscú no cae, tampoco Stalin. Si Hitler hubiera tomado Moscú, la historia de Alemania, de Rusia y del mundo hubiera seguido tal vez un curso distinto. Sorge logra salvar Moscú, pero no a sí mismo. Por primera vez habló de que él quizás tendría que morir. Esto fue por 1940-41. Sospecha, traición, aniquilación premeditada de Sorge. Kenpei Tai, la policía secreta del Japón, descubre las señales radiotelegráficas, pero no el lugar de emisión. Por casualidad da con la periferia de la red de Ramsay, en la Manchuria. Comienza la persecución. Más tarde, el 18 de octubre de 1941, la detención de Sorge. El joven oficial de la Kenpei Tai Ohachi comienza con los interrogatorios. De esto habla hoy a los 91 años. Todavía soy de la opinión que el espionaje es una actividad normal. Yo no consideraba a Sorge un criminal, aunque en Japón lo fuera de acuerdo a derecho y por ley. Pero para mí lo que él hizo no era de ninguna manera un crimen. Yo no fui detenida, pero por haber vivido 6 años con Richard, también a mí me interrogaron. Sorge le había pedido al fiscal, al señor Yoshikawa, que a Hanako Ishii no se le hiciera nada. La muchacha se casará pronto, dijo él, y no quiero que se la toque. Solo entonces diré todo lo que sé.
Después de la guerra, cuando el Ministerio de Prensa y la censura fueron suprimidos, se dijo que en el caso Sorge la policía habría empleado la violencia y torturado para lograr las confesiones. A Sorge no se le torturó. Después se dijo que yo era la mala. En la Unión Soviética se me reprochó que si Sorge no hubiese hablado, todo habría salido bien. Solo confesó por ti, me dijeron. ¿Qué dice Moscú hoy? El profesor Dmitry Volkogonov, consejero de Yeltsin, historiador de reconocida autoridad en el procesamiento de las actas sobre la política de Stalin. Зорге, когда сообщил последнюю очень важную информацию 15 июня, одновременно запросил Москву. En una de sus últimas cartas a Moscú, Sorge escribió: "Nuestro grupo está en peligro. Pido permiso para volver a Moscú". Есть опасность разоблачения и просил разрешения выехать в Москву. Esto fue en mayo. Él hubiese tenido la posibilidad entre junio y agosto de abandonar oficialmente Japón a través de Shanghái. Москву через Шанхай или другие города можно было выехать. Но когда доложили Su petición fue dirigida a Beria. уже не Берзину, Берзин был арестован, и по существу вся разведка была уже в руках Берии. Берия запретила. Los servicios militares de información ya estaban en sus manos. Hacía ya tiempo que Berzin había sido ejecutado. Beria afirmaba, sin embargo, no podemos confiar en el grupo Ramsay. A Sorge entonces no se le permitió volver. Con esto, Moscú se había separado de facto de Sorge. Su destino ya estaba decidido. Зорге, и участь его была предрешена. Зорге был арестован, и мы знаем дальнейшую печальную судьбу. Una anotación personal de Stalin sobre Sorge. No quiere seguir siendo importunado con desinformaciones alemanas. Fue una tragedia. Era un hombre bueno y honrado. Él estaba detenido allá en Japón. Katia estaba detenida aquí, por nada. Aún a pesar de todo eso, permaneció fiel a la Unión Soviética hasta el final. Так что это вот такая, просто полоса тогда такая несчастная полоса была. El último domicilio de Sorge, la prisión de Sugamo en Tokio. Hasta el final, Sorge no delató nunca quién en la Unión Soviética le había enviado a Japón. Aludió solo en forma general al centro de Moscú. Esto hizo que todo quedara muy poco transparente, pero con eso nos dimos por satisfechos, porque si no hubiéramos puesto en aprietos al gobierno japonés, que buscaba un acercamiento con los soviéticos. En su interior, Sorge espera ser salvado por Moscú a través del intercambio con agentes japoneses detenidos en el extremo oriental soviético, pues este hubiera correspondido al trato más común internacionalmente para los grandes espías. En 1942, el 7 de marzo, el día que terminó su último interrogatorio, hicimos una pequeña fiesta de té para despedirnos. Después escribimos todos una carta con la gente que había participado en el interrogatorio. En Japón existe la costumbre de escribir conjuntamente los nombres en un papel, como despedida. Aquí están las firmas de Richard Sorge y mía. En el cadalso de la prisión escribe Sorge: "Ya quisiera poder volar con los gorriones por los cielos de Siberia". El parque conmemorativo de Sugamo hoy. En 1944, en la velada previa al aniversario de la Revolución de Octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés aprovecha la recepción oficial en la embajada soviética para ofrecer un intercambio de espías para Sorge. El representante de Stalin en Tokio rechaza fríamente la oferta. Sigue instrucciones. Esta es la condena de muerte definitiva, la condena de Stalin.
Al día siguiente, a las 10:30, muere Richard Sorge en el patíbulo. それからしばらくして後で分かったのはゾルゲの遺体が死後 Después de la ejecución, he sabido que hubo negociaciones para ver quién se hacía cargo del cuerpo de Sorge, la Unión Soviética o Alemania. Al fin, nadie lo quería. その遺体をソ連側が引き取るかドイツが引き取るか政府が交渉したの。そしたらどっちもダメだっちゅう。 Repartidos por medio globo terrestre, allí donde alguna vez los soldados soviéticos, los partisanos, la gente común perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial, allí levantó la Unión Soviética monumentos recordatorios, monumentos para los héroes. Igualmente en Port Arthur, para los héroes del frente del Extremo Oriente. Para uno, sin embargo, no lo hizo, para Richard Sorge, su héroe en el frente invisible. Una y otra vez traté de averiguar en la prisión dónde se había enterrado a Sorge, pero no recibí respuesta. Y un día voy al cementerio de los pobres. Allí me cuenta el administrador. Sí, allá atrás hemos encontrado un cadáver de gran tamaño que parecía ser de un extranjero, con zapatos grandes. De inmediato lo pensé, tiene que ser Sorge. Cavamos. Las gafas estaban todavía allí. La hebilla del cinturón y los zapatos café llenos de polvo. Y allí estaba todavía el oro de su dentadura. Lo he guardado para hacerme con él este anillo de recuerdo. Piedra, lápida, piedra del escándalo. Años después de la muerte de Stalin, tras la tímida rehabilitación de miles de sus víctimas, la embajada soviética hizo levantar una pesada lápida para el Geroi, el héroe de la Unión Soviética, Richard Sorge. Y la amante de Sorge en Japón recibe regularmente de la embajada rusa una especie de pensión por desagravio, mala conciencia póstuma. Sakura, la flor del cerezo, fascinó en sus tiempos a los samuráis, los cuales debían sacrificar tempranamente su vida por una causa justa, porque se dice de la flor del cerezo que su vida es tan corta que antes de marchitarse ya ha volado.